Bueno, buenas tardes a todos. Buenas tardes, Kiko. Buenas tardes, Jordi. ¿Qué tal? Bueno, un placer hablar contigo. Estamos hablando o charlando con el doctor Francisco Sáez de Adana, que es catedrático de la Universidad de Alcalá, director de la Cátedra de Investigación y Cultura del Cómic, también en la propia Universidad de Alcalá, en Alcalá de Henares. Y estamos en la presentación de los cómics de Liz Abner y de Bringing Up Father. Casualmente ahora han coincidido este mes que han aparecido en el mercado el quinto volumen de Liz Abner y el segundo de Bringing Up Father, y esto lo utilizamos como excusa para hablar con el traductor de estas dos obras y de hecho el traductor de diferentes obras míticas que está publicando Diablo Ediciones en una recuperación de los clásicos que pienso que es una colección muy interesante. Contigo charlamos hace un par de años también en la presentación de un libro que en ese caso era un ensayo escrito por ti que llevaba por título Milton y los piratas, un ensayo sobre la obra maestra de Caniff, que también publicó Diablo Ediciones en ese momento y que recuperaba una investigación que habías desarrollado durante varios años sobre la obra de Milton Caniff en general y de Terry y los piratas en particular, y eso al final vio la luz en forma de ensayo, un ensayo muy, muy interesante y muy bien acompañado con ilustraciones que acompañaban muy bien el texto en el que manifestabas todo ese trabajo de investigación llevado a término durante muchos años y que lo transformaste para que fuera, digamos, una lectura para un público más generalista, un público popular, ¿no? Tú llevas muchos años, o llevamos muchos años reivindicando la importancia de investigar en el sector del cómic en general, pero específicamente también investigar a los clásicos. Y estamos hablando ahora de clásicos, en este caso de Estados Unidos, americanos muy, muy importantes. Y tú no solo contribuyes con estos trabajos de investigación, como hemos hablado, con los ensayos y los trabajos de investigación, sino que ahora contribuyes con una tarea muy importante que es la de traductor, ¿no? Entonces, ahora voy a cambiar la pregunta que te hice hace 2 años, ¿no? De la importancia de investigar a los clásicos, por la que te voy a hacer ahora, que es la importancia de traducir a los clásicos. Bueno, pues la importancia tiene un poco de relación en realidad, Ya. porque hay una cuestión y es que realmente hay un lector de cómic, tanto investigador como no, que ha accedido al cómic más o menos recientemente, pues por circunstancias que se han dado en los últimos años, ¿no? El auge de la novela gráfica, etcétera. Bueno, incluso aunque venga del ámbito de los superhéroes o de otros ámbitos, que realmente no tiene un conocimiento de la genealogía del medio, ¿no? De cómo el medio se fue desarrollando en su momento, o tiene ese conocimiento por cosas que ha leído más o menos superficiales o detalladas, pero que bueno, pues que hace una guía cronológica de las obras importantes de la historia del cómic, pero en realidad no tiene posibilidad de leerlas. Ya. Pues porque, claro, el cómic como medio popular se ha publicado generalmente en medios, digamos, volátiles, ¿no? Como el periódico en el caso que tratamos, o como en el comic book, que si luego no hay una labor de reedición, pues no está accesible. Y en el caso concretamente del comic book, especialmente el de superhéroes, pues más o menos sí se ha hecho esa labor de reedición, pero en el caso de los clásicos de prensa ha sido muy parcial y muy esporádica. Entonces, la posibilidad de que estas obras estén disponibles para un lector que quiera entender la evolución del cómic es fundamental. Sí, sí. Y eso Bueno, no permite. solo es efímero por el hecho de que se publica un día y si ese día no compras el periódico lo has perdido, sino también porque se degrada. Esas hojas se degradan con el tiempo y realmente es muy complicado tener originales o tener publicaciones originales con el paso del tiempo. Claro, efectivamente, la única posibilidad es las hemerotecas, pero tampoco es una cosa algo accesible, especialmente ya estamos hablando, como en este caso, de clásicos estadounidenses, O sea, que tendrías que ir a una hemeroteca en Estados Unidos, aunque ahora, bueno, hay algunas digitales que se puede acceder. Pero bueno, no es un acceso para un público general, ¿no? Un público general no va a entrar a una hemeroteca, incluso aunque sea abierta y gratis, que tampoco hay tantas, para leer esos periódicos día a día, etcétera. Entonces hay que darle un formato que sea accesible. Y en este caso, pues la labor de recuperación es para esta cuestión fundamentalmente el entender la historia del medio. Pero luego además se da una circunstancia y es que generalmente esas obras han pasado
a la posteridad un poco por su alta calidad, que Sí. entendemos que el cómic, hay muchos logros que los damos como modernos que ya vienen de hace muchos años. Entonces, entender, se pueden disfrutar directamente, incluso aunque no seas un estudioso o un histórico, directamente puedes disfrutar como obras de cómic que eran en algunas muy divertidas, en otras muy emocionantes, las de aventuras, con lo cual yo creo que se da esa doble circunstancia, ¿no? La recuperación histórica, pero también el que el público pueda conocer unas obras que le van a entretenerse directamente. Sí, pero ahora estamos hablando de una colección admirable de Diablo Ediciones, de recuperación de clásicos americanos muy, muy importantes. Y tú te ofreces a realizar esta labor de traductor, que también tiene una relación importante con la investigación que estás realizando, pero al final la labor de traducción también necesita su trabajo y sus horas. Y en este tiempo que llevamos ya unos 4 años, los títulos son muy importantes. Se han publicado 2 volúmenes de Polly and Her Pals, un volumen de Domingos con Walt. Se ha publicado un especial de Seeger, ¿no? De Thimble Theater. Y ahora estamos presentando el quinto volumen de Liv Abner y el segundo de Bringing Up Father, ¿no? Y entonces estamos hablando ya de una extensión ya muy importante que ya supera digamos, casi la decena de títulos y es una medida también de que el público en nuestro país está aceptando esta recuperación, porque al final, digamos, se continúa la colección si se vende, si no, no se va a continuar, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, hasta el momento es una producción muy, muy espectacular, ¿no? Sí, la verdad es que sí, empezamos con un volumen de Polian Pals que, bueno, me propuso Lorenzo, el editor de Diablo, y no sabíamos a dónde íbamos a llegar, pero bueno, la verdad es que ha sido bastante bien recibido a nivel de crítica y de público razonablemente bien recibido dentro de lo que es siempre la recuperación de obra clásica y hemos podido continuar y creo que esto es importante porque si se convierte en un hecho aislado, pues queda muy bien, puede tener su repercusión crítica, incluso de premios en algún caso concreto. Pero si no hacemos una línea, pues al final queda eso, queda ahí aislado, alguna obra que se publicó en su momento, que interesante, pero también hay que entender que estas obras, al ser publicadas en los periódicos y durante un tiempo, ganan también con una contextualización y un recorrido histórico. Por eso, al haber podido publicar varias series y varias etapas de esas series, creo que enriquece mucho más esta labor de recuperación de los Mm. clásicos porque permite al lector tener diferentes posibilidades y entender un poco lo que eran esa época de la historia del cómic. Claro, hay que decir que cada ejemplar de todos los que hemos hablado, cada ejemplar incluye algún artículo, digamos, de divulgación, o bien de la biografía del autor, o de la obra en concreto, del impacto, o de temas de la sociedad del momento. Y estamos hablando de la recopilación de las tiras con la indicación de la cronología de esas tiras y luego también de la recuperación de las páginas dominicales. Es decir, que estamos hablando de ediciones en un tamaño bastante considerable para poder dar la importancia debida digamos, a la calidad de esas tiras que fueron publicadas también en hojas grandes en los periódicos, ¿no? Claro, efectivamente, es que eso también es muy interesante porque los periódicos estadounidenses y los que nos están escuchando pues no han tenido oportunidad de acceder a ellos, especialmente los periódicos de esa época eran enormes, con lo cual las páginas dominicales eran de un tamaño espectacular y incluso las propias tiras tenían un tamaño grande. Entonces, en esta colección lo que se intenta no es exactamente el mismo tamaño porque pues, técnicamente sería inviable tanto a nivel de imprenta y encuadernación, pero sobre todo también de que no es lo mismo leer un periódico grande que puedes doblar que leer un tomo, Sí, etcétera, pero sí a un tamaño bastante cercano a lo que era el original que permite el disfrute de esta obra pues sí. de una manera próxima a a cómo fue publicado y por tanto a cómo fue concebido por los autores que lo concebían pensando Claro, bueno, en ese y tamaño de también. publicación. Claro, esto nos permite también desde el punto de vista también de dibujo observar también los detalles digamos, con la calidad suficiente. Eso es así. Claro, porque al final cuando tú sabes que te van a publicar a un determinado tamaño, dibujas para que los detalles se vean a ese tamaño. Entonces, en el momento
en que haces una reedición donde ese tamaño no es cercano a eso, pues estás perdiendo calidad del dibujo. En este caso, al ser un tamaño elevado, pues estamos bastante cerca a cómo lo concibieron los propios autores y por tanto podemos disfrutar de esos detalles que metían en el dibujo. Hay que pensar siempre, esto ya lo he comentado varias veces, precisamente también cuando hablamos de Canif, que el cómic en la prensa era un elemento muy importante, un elemento que movía a muchos lectores y por tanto movía mucho dinero. Y que estos autores eran autores bien pagados y por tanto en su labor ponían un interés y una calidad artística que es interesante recuperar en estas reediciones. Sí. Bueno, hoy vamos a hablar bastante de estos dos tomos que coinciden en el mercado. Estamos en septiembre del 2025, coinciden en el mercado, que es Leaf Abner, el quinto tomo de Leaf Abner y Bringing Up Father, el segundo, de dos autores muy interesantes, que es el George McCanus en Bringing Up Father y Al Cap en Leaf Abner. Pero antes de entrar en detalle de estas dos colecciones, estos dos autores son significativos por algo muy interesante, porque los dos fueron mediáticamente muy importantes. Fueron personas muy famosas los dos, fueron muy mediáticos, aparecían a menudo en programas de televisión, en entrevistas, programas de radio, aparecían en portada pues, de Live, es decir, que se hacían entrevistas, que conocemos muchos detalles. Por ejemplo, en los dos casos hay curiosidades porque hay datos de las biografías que no coinciden, porque como hicieron tantas entrevistas que hay momentos en que no sabes exactamente si se deformó lo que explicaba o lo que interpretaba el periodista, pero que son personas que eran realmente y muy influyentes en la sociedad del momento, algo que lo hemos perdido, digamos, ¿no? Es decir, que ese papel del autor de cómic tan visible en la sociedad americana, eso se ha ido perdiendo, digamos, ¿no? Sí, para que nos hagamos una idea, el CAP llegó hasta tener su propio programa de televisión, o sea que eran visibles. Sí, era una época, es verdad que la oferta de entretenimiento era menor que la que tenemos ahora, pero sobre todo era una época en que el periódico se entendía como medio de información, pero también como medio de entretenimiento, y dentro de esta segunda parte era uno de los elementos más importantes para la sociedad estadounidense, por muchos motivos, ¿no? Por su difusión, por el precio, etcétera. Y en esa parte la lectura de los cómics era fundamental. Y esto, bueno, esto está documentado se hacían muchas encuestas de medios de entretenimiento y las tiradas de los periódicos eran enormes y luego estaban las encuestas de la gente que leía los cómics, que era un porcentaje muy elevado de la gente que compraba el periódico. Esto hace que normalmente cuando se estudian estas series, pues lleguemos a la conclusión de que sin tener cifras exactas, pues estamos hablando de decenas de millones de lectores diarios. Es decir, 20, 30 millones es bastante normal. En algunos casos por ejemplo, de Liga se habla de más. Tenemos que Bueno, pensar, pues, en la documentación que hay en los cómics se habla entre 600 y 1000 cabeceras de periódicos eso diferentes, es. traducidos entre 15, 16, 17 idiomas diferentes también, con un impacto casi global, porque casi se publicaba a la vez, digamos, y en castellano también, porque luego hablaremos también del impacto en Sudamérica y tal, es decir, que Sí, llegó a Europa y estamos hablando, pues esto, de entre 600 y 1000 cabeceras de periódicos publicando. Bueno, es una locura y estamos hablando claro. de cómics que se publicaron durante décadas en cada uno de estos casos. Pues para hablar ya más en concreto. Es súper interesante lo que podemos llegar a hablar de cada uno de ellos. Bueno, en el caso de Bringing Up Father, lo que ha publicado Diablo son dos tomos que son de finales de los años 30, que son los que se consideran prácticamente obras maestras de esta colección. Pero hay que decir que esta serie empezó en el 1913, el 2 de enero de 1913, y acabó en el año 2000. Su autor murió en el 54 y luego se continuó publicando por otros autores. Por lo tanto, estamos hablando de una tira que se publicó diariamente durante 87 años, para todo lo que puede significar esto, ¿no? Y luego lo que se ha publicado aquí en España
que dice que ya llevan 25 años publicando. Porque, digamos, ya cuando llega, cuando, digamos, lo que nos ha llegado ahora es una colección muy consolidada, ya con un dibujo muy estable, con unos personajes muy definidos, con una popularidad muy grande, ¿no? Estamos hablando de un cómic también que tiene una gran influencia estética, por ejemplo, en Hergé, que él reconocía que cuando era adolescente leía este cómic en concreto y que le puede, le pudo llegar a influir, digamos, en su estilo de dibujo, ¿no? Es decir, estamos hablando de colecciones que marcan una época y marcan un estilo también, ¿no? Sí, efectivamente, estamos hablando ya en este momento que se publica, o sea, en los tomos que se publican, que ya lleva 20 años la serie está tan absolutamente consolidada que es parte fundamental pues, de la sociedad estadounidense, ¿no? Está retratando también una parte de esa sociedad, pero que efectivamente se está publicando, como bien has dicho, en muchos otros países, ¿no? Entonces, y incluso algunos autores, pues como el propio Ye, intentaban, si no, conseguir de alguna manera los periódicos de Estados Unidos a través de gente que viajaba o lo que fuera. Pero, por ejemplo, podríamos hablar muchísimas cosas, ¿no? Pues de la influencia de las películas que se hicieron en esa época, que tenía tanta importancia, que había adaptaciones cinematográficas, seriales de dibujos animados, muchísimo merchandising. Y más recientemente se ha descubierto que no solo tiene una influencia en Europa clave, es decir, no podemos entender la B de Franco Vega sin el J, por tanto no podemos entenderla sin Bringing a Father, pero ha salido un libro recientemente de investigación que dice que tampoco podemos entender el manga moderno a través de Tezuka sin Bringing a Father, porque Bringing a Ah, Father precisamente en esta época se está publicando en Japón, sí, se está publicando en los periódicos japoneses y tiene una influencia clave en la transformación de una tradición gráfica japonesa que por supuesto existía a un modelo más cercano a lo que entendemos como cómico o como manga, quiero decir, al uso de bocadillos, uso de una narración basada un poco en el slapstick y en la velocidad. En fin, hay una influencia. Había varias series estadounidenses publicadas en Japón en ese momento, pero Bringing of Fire fue la que se publicó durante más tiempo y la que por lo tanto parece que más influencia tuvo. Hay algún dibujo de Tezuka mostrando los personajes, varios personajes de cómic estadounidense, entre ellos a Gix y Maggie de Bringing of Fire. Bueno, para que nos hagamos una idea, se recoge en este volumen precisamente el sueldo de McManus en un determinado momento que era muy próximo al que tenía Walt Disney. O sea, es decir, estamos hablando de celebridades, porque al final, claro, con tantos lectores mueves publicidad, mueves dinero y eso lleva un reconocimiento económico para el autor, pero también lleva normalmente, ¿qué sucede en las redes? Cuando alguien gana dinero es una celebridad, entonces se convertían en celebridades, ¿no? Ahí también puede ver el texto como no solo hay adaptaciones cinematográficas de Bringing Up Fire en esta época, sino que de una de ellas hace un estreno multitudinario en Nueva York, al que, bueno, en ese momento ya Manus no puede ir porque está viviendo en la costa oeste por temas de salud, pero que vamos, que era multitudinario todo lo que se derivaba de esas sí, series. sí. Bueno, él decide irse a Los Ángeles y al final también acaban viviendo en una mansión en Los Sí, Ángeles, digamos, en la playa, ¿no? En la costa. Y se va por temas de salud de su familia, de su mujer, sí, pero bueno, eso es, sí. al final tiene una vida explicada ahora que es una vida de rico, ¿no? De cenas, de fiestas, de viajes y viajes por todo el mundo, ¿eh? Es decir, que Sí, sí, sus personajes acaban, de hecho, estos dos volúmenes que ha publicado Diablo son básicamente son dos grandes viajes, digamos, aunque es mucho más que esos dos viajes, pero son dos grandes viajes. Los dos volúmenes se pueden leer independientemente y se pueden leer independientemente de la colección en general, pero es un reflejo de la vida también del autor, porque el autor también hacía unos viajes. Él decía que quería que los lugares que salieran en sus cómics fueran lo más representativos de la realidad y que por lo tanto él también, y no solo eso, sino que incluso había ciudades que le invitaban con la esperanza de que saliera su ciudad en esta tira, con lo cual él era muy generoso en ese sentido y decía, bueno, pues si me han invitado, pues iré allí y haré que mi personaje pase por esa ciudad, ¿no? Entonces, al final es la vida un nuevo millonario que se parece bastante al propio personaje, digamos, ¿no? Sí, efectivamente, porque el Bringing Up Fire nos habla de un nuevo rico, ¿no? Y en cierta manera Manus también era un nuevo rico. Manus empieza de lo más bajo y empieza como ilustrador de prensa y poco a poco
pues se va convirtiendo en una celebridad. Y una de las cosas que a él le gustaba mucho personalmente era viajar. Claro, estamos hablando de principios del siglo XX, donde viajar era algo accesible solo para gente con mucho dinero. Sí, En ese caso él podía permitírselo y lo que hacía era plasmar un poco esos viajes sí. en su obra, ¿no? Bueno, y viajes muy Eh, largos, porque él se iba, por ejemplo, en barco a Europa, es decir, a lo mejor eran viajes de 5 meses o 6 meses, es decir, que no es tan fácil, claro, digamos, irte de viaje tanto tiempo. claro, también eso le facilitaba un poco por su labor, ¿no? Porque la labor del dibujante de prensa es verdad que nos centramos mucho ahora en esto de ganar mucho dinero, eran celebridades, pero había que entregar una tira todos los días, sin descanso. Si tú te querías tomar vacaciones, tenías que hacer el doble de trabajo, llegar a un mes de vacaciones, el doble de trabajo para dejarlo entregado. O tenías la opción que lo que hacía McManus, él se iba de viaje 6 meses, no podía adelantar la producción de 6 meses, que tenía que hacer? Pues dibujar durante sus Durante el viajes. viaje, sí. Entonces, claro, Bueno, aquí explicas en esta primera introducción que se dice que entregaba las tiras con 2 meses de antelación y las páginas dominicales con un mes de antelación. Pero al final, lo que dices tú, te obliga a tener producción para poder asegurar que tengas un colchón de que siempre se va a publicar esa tira. claro. Sí, sí, además es que no, vamos, no conozco ningún caso de tiras, a veces es verdad que utilizaban ayudantes o lo que sea, pero no conozco ningún caso de tiras de que se dejara de publicar una entrega. Quiero decir que era religioso la publicación diaria y la Sí, publicación semanal de la página dominical. sí, Con lo sí. cual eso hacía que tuvieras que adaptar toda tu vida a pensar que tenías que entregar las tiras puntualmente y las páginas Sí, sí, sí. puntualmente. Pero bueno, con ese Entonces, colchón ¿no? de tener unos, pues eso, a lo mejor 20, 30, 40 sí, tiras ya hechas, por si te pones enfermo, por si tienes algún problema, pues tal, ¿no? Y sí. luego también has comentado el tema del ayudante, que aquí en esta época ya tiene un ayudante muy importante y que será curioso todo lo que aparece cuando el dibujante principal muere. Todo el mundo se piensa que ese ayudante es el que va a continuar. La editorial decide que no sea así y eso también crea una distorsión muy importante en el sector porque queda todo el mundo como diciendo, ostras, ¿quién manda realmente sobre los personajes y sobre las colecciones, ¿no? Es un tema también muy interesante. Claro, mira, eso es un tema muy interesante. Bueno, la presencia de ayudantes era algo bastante generalizado. Lo que pasa es que McManus era bastante generoso en ese aspecto porque su ayudante era conocido. Quiero decir, muchos otros tenían Mm. ayudantes que simplemente pues estaban ahí, no se sabe muy bien lo que hacían, podían hacer algún fondo, intentar alguna figura o lo que fuera, pero no solían tener ese reconocimiento. En el caso de McManus era reconocido que era una labor Porque donde firmaba. sí, sí, donde su ayudante tenía su cierta importancia. Es verdad que nunca tampoco se decía exactamente qué ha hecho cada uno, pero por lo Sí. menos era una figura reconocida públicamente. Pero había dos tipos de series diferentes, que además en estas que hablamos ahora se dan las dos circunstancias. Una que eran propiedades de la agencia, del periódico de la agencia, como es el caso de Bringing Up Father, u otra, como es el caso de Lee Lasner, que era propiedad del autor. Las que eran propiedades de la propiedad de la agencia, cuando el autor decidía abandonarla, que podía ser algún caso, como el caso de Milton Caniff, o directamente fallecía, como el caso de McManus, la agencia tenía absolutamente la potestad de elegir al sustituto si la quería continuar, que en esa época pues todas continuaban porque tenían éxito. En otros casos, como los ayudantes no eran muy conocidos o lo que sea, pues ese tránsito se produjo sin que tampoco tuviera mucho revuelo, pero en el caso de McManus sí que todo el mundo pensaba que iba a ser ese ayudante y sin embargo por algún motivo que todavía no se conoce muy bien, pues la agencia decidió otro autor, no sé, supongo igual un tipo de tema de acuerdo económico o algo similar. Es posible. Pero bueno, ya para entrar en concreto en los retos que te supuso la traducción de Breaking Bad Father, aquí hay algunas decisiones de entrada importantes. Por ejemplo, el tema de la traducción de los nombres, porque hubo algunos países que, digamos, decidieron cambiar, ¿no? México, Argentina, se decidió cambiar los nombres de los protagonistas, haciéndolos pues castellanos, pero con nombres curiosos. Y hay dos retos importantes, son los nombres, porque también hay algunos nombres que tienen doble sentido
Y luego algunas particularidades de que expresiones eran demasiado localistas o también había juegos de palabras. Entonces, te quería preguntar de forma genérica sobre estos retos que suponía Bringing Up Father, desde un punto de vista de traducción. Sí, yo los nombres de los personajes principales tuve claro desde el principio que quería dejarlos originales, porque creo que en este momento ya son personajes suficientemente icónicos Mm, para que la gente que haya leído historia de los cómics pues haya leído Giggs, o sea, haya leído esto que estás comentando, ¿no? Giggs y Maggie, que en México se tradujeron como sí. Pancho en la mano, no sé qué, pero que en realidad ya todos hablamos de Giggs y Maggie. Bueno, las Eso, películas de esta colección, las películas llevan los nombres de los personajes. claro, exactamente. Entonces me parecía que había que mantenerlos, porque además son nombres que no, bueno, pueden tener un poco de significado, pero no tienen realmente un gran significado. El problema es ya con otros personajes secundarios, sobre todo con aquellos que aparecen esporádicamente, Sí. donde sí que el nombre tiene un significado, tiene un juego de palabras. Entonces ahí sí que decidí traducir, aunque a veces pueda quedar un poco chocante que haya nombres que juegan algunos que son más castellanos y otros más anglosajones. Pero la idea para mí era mantener esta idea de que los nombres tenían un significado y era divertido, ¿no? Estoy pensando, yo que sé, en Madi Borcio, ¿no? Pues, o yo que sé, o Maude Sastre. Pues tienen otro nombre distinto en el original, pero que se juega esa palabra, ¿no? Esa idea de jugar con el nombre y el apellido, que significa algo, era muy habitual. Entonces yo solo lo quería mantener y entonces, para mantenerlo tiene que entender el lector lo que está leyendo y por tanto tiene que ser cercano al castellano. No puedo hacer el juego de palabras en inglés porque el lector no lo entendería y entonces mantendría el original. Claro, Entonces yo creo que fue una decisión que yo, bueno, estoy contento con ella, eso ya tendré que decir los lectores, para mantener esa, porque a ver, una de las cosas graciosas, ¿no? Que además tiene una tradición del cómic en el fondo, en el cómic de Bruguera en España también se hacía mucho eso de jugar con los nombres, entonces, pues un poco ver de dónde viene esa tradición del cómic, que si hubiera mantenido el nombre original se hubiera perdido. En cuanto a los juegos de palabras, pues bueno, pues un poco hay dos tipos, ¿no? Uno que son juegos de palabras generales del inglés, que lo que tienes que hacer es intentar buscar el equivalente más cercano posible en español en significado y mantenerlo. Y otros que son juegos de palabras un poco relacionados con la época donde se, claro. se realiza, se realiza Bringing Up Father. Ahí casi te diría que no hay una decisión tomada general, va un poco con, con cada caso particular, ¿no? Yo qué sé, si es algo que más o menos puede ser del dominio público porque es un acontecimiento histórico, intento mantenerlo más o menos. Si es algo que no se va a entender para nada, pues intento también encontrar un equivalente en español, intentando que sea un equivalente que tenga sentido en esa época, ¿no? Siempre intentar no caer con los juegos de palabras que utilizamos en el siglo XXI o finales del siglo XX. Y en muy, 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 muy poquitos casos, muy poquitos, yo diría que en los dos tomos puede haber dos casos, no en cada tomo, pues lo dejas como, lo traduces casi literalmente y lo aclaras, ¿no? Pues no sé, esto, en un caso donde es que ahora no me viene ninguna letra, me viene uno, pero no recuerdo exactamente el detalle, donde el juego de palabras tenía que ver con lo que decía la imagen Mm, y con algo de la época de tal. Pues es que no tendría que haber cambiado totalmente el chiste. Y a mí eso sí que no me gusta hacerlo. Cambiar totalmente el chiste no me gusta, quiere decir que tiene que tener algo de relación. Entonces, en esos casos, si fueran muchos, pues probablemente lo cambiaría. Pero en uno o dos por tomo me permito decir, mira, el chiste que quiso hacer más manos es este, se entiende de esta manera. Se pone una pequeña aclaración y ya está. Pero bueno, esos son, ya digo, creo que hay uno por tomo o así. Normalmente lo que intento hacer es adaptarlo pues a el chiste equivalente que tenemos que hay en español. claro. Yo siempre le digo a los sociólogos que es imposible analizar una sociedad moderna sin leer los cómics. Y ahora tenemos la casualidad que estamos hablando de dos colecciones o de unos tomos de Bringing Up the Father y de Liv Abner que coinciden que son de los años 30. Es decir, aunque digamos, Bringing Up the Father empezó muchísimo antes, empezó 25 años antes, estamos hablando de unos tomos que se publicaron en los años 30. Entonces en los años 30 hay que contextualizar que estamos hablando justo después de la de la Gran Depresión y estamos hablando que el Liv Abner, por ejemplo, empieza en el año 34 y cuatro
y está 43 años después publicándose de forma continuada a diario, ¿no? Y ahí sí que muere con su autor, ¿no? Em, con Lee Fowler sí que hemos tenido la suerte de que Diablo empezó en el tomo uno digamos, con la primera tira, digamos, de la colección, pero todos estamos hablando de personajes que abarcan, digamos, la época de la Gran Depresión de los años 30 y también pre-Segunda Guerra Mundial, que eso también es importante, ¿eh? Luego, en los artículos se habla de cómo estas tiras sobrevivieron, digamos, pues son tiras cómicas, cómo sobrevivieron en contexto de la Segunda Guerra Mundial, que eso, digamos, conforme vaya avanzando Lee Farner, también vamos a llegar a una época también muy interesante que coincidirá, ¿no? De cómo la sociedad o el autor hace una especie de ejercicio de escapismo de las noticias trágicas para continuar con ese toque de comedia. Pero bueno, en el contexto de los años 30 estamos hablando de que estas dos obras coincide de que hay una temática de que al final se centra bastante en el contraste que hay entre los ricos y los pobres y, digamos, la ciudad y el mundo rural, ¿no? Y en el caso de Lee Fabner, que estamos hablando también, pues eso, de una familia del mundo rural del interior de Estados Unidos, que el protagonista se va a Nueva York, digamos, digamos, a la casa de una familiar adinerada y ahí empiezan los contrastes que se mantienen durante 43 años, ¿no? Sí, efectivamente. Bueno, es bastante común en las tiras de prensa de esta época que realmente lo que se trata es de una determinada cotidianidad de la sociedad estadounidense, dependiendo un poco de lo que trate la tira, ¿no? Hay que pensar, de nuevo, volvemos a la publicación diaria en periódicos. Es decir, esto te hace que nosotros ahora lo concebimos con esta lectura, pues estas ediciones de Diablo, donde tú puedes leerlo un poco al ritmo que quieras, pero el lector en ese momento estaba condicionado por leerlo cada día apareciendo en el periódico. Entonces, de cierta manera esos personajes formaban parte de su vida diaria. Entonces, la idea de que reflejaran lo que era su sociedad, pues tenía todo el sentido. Y eso es muy habitual en el cómic de prensa de esta época. En estos dos casos concretos, pues se da la circunstancia de que son tiras de contrastes sociales. Es decir, una es un contraste de clases. En el fondo nos está hablando de que en Estados Unidos, en Bringing Up Father me refiero, en Estados Unidos no hay unas clases aristocráticas, pero sí que hay una diferencia de clases clara, que en este caso viene marcada absolutamente por el dinero. Es decir, si tú eres rico, perteneces a un estrato de la sociedad, y si no lo eres a otro, y, digamos los contrastes que se producen y los choques entre ambas clases, eso es entre otras muchas cosas, pero diría el centro de Bringing Up Father. Y en el caso de Bill Laughner, este contraste tiene que ver con el tema económico, pero sobre todo tiene que ver con el tema podríamos decirlo, geográfico, ¿no? El contraste entre el mundo rural estadounidense y el mundo de la ciudad en Estados Unidos, el mundo urbano, que por otro lado es un tema, quiero decir, un tema que no te permite entender lo que era Estados Unidos en esa época, pero casi entender lo que es Estados Unidos ahora, ¿no? Porque cuando salen elecciones y entendemos que no es lo mismo que se vota en Kansas que se vota en Claro. Boston, es porque realmente hay un contraste entre dos mundos muy, muy, muy interesante, y que ya está ahí, está casi desde el nacimiento de Estados Unidos, desde casi la conquista de la frontera, la urbanización por un lado, pero la presencia del mundo rural después. Y esto se va generalizando, se establece de otra manera distinta en la Gran Depresión, que es lo que nos cuenta en esta etapa de Lee Lasner, pero se irá configurando de manera distinta en posteriores décadas, que también se ve en Lee Lasner, y hoy en día, aunque no se publique Lee Lasner, pues también sigue existiendo esa diferencia. Entonces, por supuesto que si uno quiere entender los Estados Unidos de esa época, una fuente muy interesante son los cómics de prensa en general, y concretamente de estas dos obras está claro, ¿no? El Sí, conflicto sí, de sí. clases en Bringing Up Father es claro, y el conflicto, digamos, de modos de vida, por decirlo de alguna manera, es uno de los leitmotivs de Bill Lafner. Sí, sí. Yo no sé si estarías de acuerdo en afirmar que, sobre todo Lee Fafner, se podría decir que es un prototipo, digamos, de lo que podríamos considerar como la gran novela americana, ¿no? El concepto este de gran novela americana en que
se pone de manifiesto lo que dices tú, ¿no? La sociedad americana es una obra que se publica alrededor de 43 años y que al final hay un desarrollo de personajes, hay un desarrollo bueno, de situaciones, hay una contextualización, porque muchas veces tiene relación con noticias de la actualidad en el momento. Es decir, que bueno, no sé, yo creo Sí, que sí, hay quien calificaba al Cap de los grandes de los grandes escritores del momento, ¿no? Decía, ¿no? Hay un comentario, ¿no? El premio Nobel del momento decía, ¿cuáles son sus referentes? Y él decía, pues mi referente es Al Cap, ¿no? Y decía, ostras, ¿cómo puedes decir que sí. el mejor escritor es un dibujante de cómic? Y pues decía, pues sí, ¿no? Sí, sí. Además, en el caso de Alcápera, son unos cómics que tienen mucho contenido textual, con lo cual el tema de la escritura es muy importante, dentro de que la escritura es importante para cualquier cómic, desde luego. Sí, desde luego. El hecho de que se publiquen durante tanto tiempo y por un único autor, en el caso de Brina Fares luego cambia, pero hay hasta que fallece Manus, hay 40 años del mismo autor. Pero en el caso de Lee Lasner, como al Cap, incluso al propietario, pues es el dueño absoluto de lo que sucede en la serie, te marca efectivamente que hay una relación, una novela, es una gran novela americana, una novela publicada por entregas, donde tú vas viendo la evolución de la sociedad, por supuesto la relación con las noticias, volvemos al caso un poco a lo mismo, la idea de publicarse en el periódico pues permite ese diálogo con las noticias de la época. Bueno, y no solo de noticias del periódico, sino también utilizaba la ficción del momento para hacer parodia, ¿no? Es decir, hacía parodia de otras tiras de cómic, de personajes, hacía parodia de novelas, de películas, y eso también se reflejaba en las tiras cómicas, ¿no? Sí, efectivamente, en los tomos que ya hemos publicado aparecen parodias, pues, por ejemplo, bueno, la más clara es la de Dick Tracy, ¿no? Con el personaje de Temerario Fosdick, que es una Sí, parodia clara del personaje de Gold, que sí, y en además, o imagen y sea, en nombre. en imagen y en nombre, y además se hace de forma continuada. Quiere decir que Sí. será un personaje que tiene tanto éxito que luego lo continuará a lo largo del tiempo, porque claro, además como también Dick Tracy se publica durante muchos años, pues es una parodia que le da posibilidad de extenderse en el tiempo. Pero luego, casi casi de los éxitos del momento, ¿no? En la época de la depresión, pues hace una parodia de las uvas de la ira. Incluso hay una parodia o varias, una más importante, pero alguna mención más pequeña al éxito de Lo que el viento se llevó, tanto de Sí. la novela como de la película. O en este último tomo, al propio personaje de Sinatra, que en ese momento está empezando a triunfar. Y Bueno, y el que luego efecto que, luego fueron muy amigos. Sí, sí, efectivamente, claro. Que eso es otro tema, ¿no? Que claro, eran amigos de las principales celebridades porque ellos también eran celebridades. Claro. Pero en ese momento pues también hay una parodia de eso, más o sea, no tanto del personaje de Sinatra en sí, sino del efecto que causa en las chicas Sí. de esa época. Es decir, es que tú lees Lee Lasner y puedes entender o sea, puedes ver muchísimas cosas de lo que era Estados Unidos en esa Sí. época, tanto a nivel Bueno, hay que social. decir que, que estas parodias no las denunciaban, es decir, que era como si estuviera bien que Al Cap les parodiase, ¿no? Sí, claro, porque al final era una tira reconocida y bueno, en general no, en general son parodias más o menos amables. Son, sí, amables, Sí, o sea, quiero decir, sin dejar de ser ácidas, pero quiero decir que entra más en el efecto social que tienen que en el propio contenido sí. Bueno, que de no la se obra. burla, no se burla. Eso es, no se burla de la obra en sí, Sí. sino que lo que hace es un poco, pues, parodiarla en sí, ¿no? Quiere decir, mostrar el efecto que tiene en la gente, lo por qué se produce, etcétera. O sea, que en general, claro, y al final era una serie que era tan leída que al final, incluso que te parodiara el cast, pues te permitía una repercusión adicional, ¿no? Entonces, en ese aspecto yo creo que era bien Sí, recibido. dices el tema popular, hemos dicho antes que eso que se publicaban en 1000 periódicos de Estados Unidos en algún momento determinado y la importancia que tiene sobre la cultura popular, ¿no? Es decir, a través de las películas, a través del merchandising, de los juguetes, de las obras de teatro, también de la famosa efeméride esta del Sadie Hawkins, ¿no? De la carrera anual, es decir, al final.
Y no solamente en la cultura popular, sino también entra en la universidad, ¿no? Es decir, que estas carreras también aparecen también, muchas de ellas en las universidades, ¿no? Es decir, que tienen no solamente un efecto popular, sino también un efecto académico, ¿no? Sí, porque hay un tema que nosotros el cómic en generalmente lo consideramos como cultura popular y se asocia con la baja cultura. Primero, en Estados Unidos generalmente esa barrera ha estado mucho más difuminada, pero incluso con eso, siendo cultura popular, porque llegaba muchísima gente, el cómic de los periódicos estaba más cercano a la alta cultura que a la baja cultura. Quiero decir, se leía en universidades, daban charlas en foros Claro, importantes. Había una distinción, por ejemplo, ya en esta época todavía inicial, pues el cómic book no se ha desarrollado, pero en este momento que está solo el cómic de prensa, no se considera un medio para nada de baja cultura, sino que es un medio importante porque se publica en el periódico y el periódico tiene ese parangón, ¿no? de respetabilidad. Cuando ya posteriormente llegará el comic book, sí que el comic book quizá se va un poco a esa parte de baja cultura, pero el cómic de prensa sigue siendo reconocido. Tiene que ver con Arcad porque él fue. Siempre, cuando estudié historia del cómic, siempre hablamos de las famosas vistas del Senado a través por lo de la publicación de Berzan y todas esas historias, y la censura, el Comic Code y todo esto. Y generalmente se menciona poco la presencia del cómic de prensa, y sin embargo, Balcap, con Milton Caniff y con otros autores, fueron a las sesiones y consiguieron convencer a que realmente el cómic de prensa era otra cosa. Bueno, ya, esto que no sé si fue muy solidario por parte de ellos con los otros autores, pero eso es otro tema. Pero decir, bueno, los comic books, haced lo que queráis, pero nosotros el cómic de prensa tiene una respetabilidad artística, tiene unos procesos, un control ya, editorial, etcétera, etcétera, que hace que sea otra cosa totalmente distinta. Y lo trataron como otra cosa distinta. sí, sí. Entonces, por eso el acceso a lugares académicos y respetables, digamos, a clubs también culturales, a toda esta cuestión, era muy común y muy bien visto por parte de la sociedad. Sí, sí, sí. De todas maneras, ahora en estos cinco primeros tomos ya llevamos 10 años de Lee Fafner, ¿no? Del 34 al 44 más o menos. Y, y de los 43 años que se publicó, prácticamente, menos la última década, realmente ha tenido ediciones y recuperaciones en todo el mundo, pero la última década prácticamente no se ha reeditado porque también se reconoce una disminución, digamos, de la calidad y de la ideología, digamos, cambiante del creador, ¿no? Entonces estamos hablando también de dos épocas muy diferenciadas, ¿no? De esos primeros 33 años y los últimos 10, ¿no? Sí, evidentemente hay dos cuestiones, hay varias cuestiones que llevan a la decadencia de Lil Adner al final y a muchas otras series. Una primera es la pérdida del periódico como lugar fundamental de entretenimiento. Y eso hace, por ejemplo, que el tamaño que se permite para el cómic es mucho menor, y entonces estas obras que hay que pensar que tienes que conseguir narrar publicando una tira todos los días. Si Claro, todavía te reducen más el espacio, pues es mucho más complicado. Unimos a eso a que los autores, pues estos autores que tenían una respetabilidad enorme, y entonces, y más en el caso que eran dueños de su serie, pues se les permitía continuar, por respeto, se les permitía continuar con su serie, pero ya tenían una edad y no estaban en su mejor momento como creadores. Precisamente eso es otra muestra igual de la importancia que tenía socialmente. Todo el mundo puede estar de acuerdo que los últimos años del Lillard Middle Cup no llegaba al nivel de los anteriores, pero a nadie se le ocurría decir vamos a cerrar Lillard o vamos a sustituir al Cup. claro, No, o sea, aparte de que él fuera el propietario, era porque una cuestión de que es como tener este nombre en nuestro periódico es signo de respeto. Y luego está el tema ideológico, que por un lado, evidentemente, leído hoy en día, pues esa vertiente ideológica, una tendencia mucho más conservadora del autor, nos produce ciertas complicaciones a la hora de leerlo, pero que por otro lado, para mí también se dan bastantes series de estas que de larga duración, y para mí también es un reflejo más de lo que es la sociedad estadounidense. Realmente la sociedad estadounidense da un giro hacia el conservadurismo después de la Segunda Guerra Mundial, al final entre la dinámica de los dos bloques de la Guerra Fría, que alcanza su culmen pues ya con Reagan, que aparecerá prácticamente poco después del cierre de Lil Abner, viene de una transformación de la sociedad estadounidense hacia una sociedad mucho más capitalista y mucho más conservadora, sí,
a la que no son ajenos algunos de estos creadores desde el punto de vista personal y por tanto tampoco es ajena a su obra. Claro, lo lees, sobre todo también lo leemos desde Europa y nos crea no sé si llamarlo rechazo, pero sí que una distancia, pero que en el fondo es parte intrínseca de lo que es lo que es la tira de prensa, ¿no? El reflejar Ya. la vida de un creador y la vida de esa sociedad. Y esa Sí, sí, sociedad sí, sí. Con realmente es todas sus eso. aristas. Claro, y realmente la sociedad que nos lleva que nos va, que lleva camino luego a lo que sería el gobierno de Reagan, está sufriendo una transformación que es la que en cierta manera tiene el propio CAP. Claro, sí, sí, sí. Y eso es bueno, esa polaridad de la sociedad, al final estamos reflejando una de ellas, pero bueno, sí que es verdad que hay un cambio en esa forma de representar la sociedad que sucede, pues es lo que dices, a partir de cuando el autor tiene más de 60 y pico años, digamos, y hay un cambio muy, muy, Sí. muy importante. Pero bueno, ahora en estos 5 primeros tomos que hemos publicado, que ha publicado Diablo, has hecho 10 años. ¿Cuáles han sido esos retos en la traducción en este caso, ¿no? Es decir, con el contraste de lo que decíamos hace un momento de Bringing Up Father, en este caso en Lee Farner, ¿cuáles han sido los retos en la traducción? Bueno, pues aquí hay retos, no está el reto de los nombres, aunque sí que hay algunos nombres que tienen significado también y he tenido que atenderlo, pero no quizá tanto con No tanto juego de están. palabras como en Bringing a Father. Sí que hay juegos de palabras, obviamente, también juegos de palabras de la época y de esa forma pues es más o menos similar a Bringing a Father, pero en Liliana hay un tema adicional y es la manera en que hablan los personajes que viven en Dovpatch, en este pueblo donde vive Liliana, que hablan un lenguaje que es como, se entiende como paleto, Ya. como un inglés bajo, ¿no? Que es Sí, sí, el cateto, el constantemente paleto, sí, sí, cateto el paleto. pueblerino, sí, sí. Cateto Paleto, que se distingue bastante del inglés general, por ejemplo, que hablan en la ciudad, y que además durante la serie muchas veces se le dice, habláis raro, qué manera de hablar de raro. Al trasladarlo al castellano, y en otras ediciones que se han hecho, pues en otras ediciones hay posibilidades, ¿no? Una posibilidad es simplemente trasladarlo a un castellano neutro, entendiendo que en castellano estas cosas fonéticas del inglés es complicado. Tú no puedes estar jugando o poniendo tantas cosas en castellano porque cansa mucho en la lectura. Sí. Pero a mí no me gustaba, porque sobre todo cuando luego tienes que cambiar algún bocadillo donde les dicen, oye, habláis raro, habláis que mal habláis, no sé qué, sois con unos paletos, no sé qué. Entonces yo quería hacer algo que se distinguiera, Bueno, pero hay una sin, frase que dice, hablas en inglés pero no te entiendo. eso es. Yo quería hacer algo que se distinguiera de que hablaban distinto y que hablaban distinto entendiendo como Pareto. Pero luego había otra cuestión. Yo no, una de las cuestiones es que ellos ahí se dicen que son del sur de Estados Unidos, pero yo no quería que esa manera de hablar mal se identificara con ninguna región española. Es decir, lo típico que a Ah, veces se hace también de ponerles a hablar en andaluz, ¿no? Porque entonces ya estás asociando como que hablar con acento andaluz es tener menos estatus social o menos conocimiento, etcétera. Entonces yo no quería que se identificara con ninguna zona. De hecho, había algunas decisiones que tomé al principio que se identificaban con zonas y las quité. Entonces, ¿qué hice? Tomar lo que sería un habla baja del español que todos utilizamos. Por ejemplo, estoy seguro que durante esta charla yo he metido algún pa no sé qué, pa no sé cuánto. Todos decimos eso, aunque sabemos que no es castellano correcto. Todos decimos, oye, que qué bien me ha quedado. sí, Acabamos en ado en lugar de acabado en ado. AO. En escrito nunca se pone porque está, pero no tal. Entonces yo lo que he hecho es esos tres o cuatro cositas que todos hacemos, pero que sabemos que no es el castellano normativo, las he puesto en ese aula. Con eso me da mi impresión, claro, los lectores tendrán que decir, los que me han comunicado, pero siempre te dice la gente que está de acuerdo, está más o menos de acuerdo. Con eso ya muestras la diferencia, con eso son tres o cuatro cositas que no hacen la lectura especialmente pesada, o eso espero. Y también son cosas que todos hacemos, con lo cual las identificamos con lo bajo, pero no decimos, ah, claro, es que hablan como Ya. en tal pueblo, el típico chiste de, pero hablan como de tal, y entonces estamos haciendo como esa asociación de baja cultura con un lugar geográfico determinado. Entonces eso me llevó, cuando empecé a traducir el primer tomo, me llevó bastante tiempo, y sobre todo me llevó bastante, luego tenía que hacer mucha depuración porque se me iba, no ponía el A o tal, ahora ya después de 5 tomos, normalmente habla Lee Lasner y ya se me va el A o solo, ¿no? Porque estoy acostumbrado. Pero al principio se me veía tal, luego tenía que revisar la traducción que no hubiera puesto un para o lo que sea. Entonces tomé esa decisión para hacerlo, pues eso, que se distinguiera, que lo entendiéramos como que era un lenguaje menos culto
pero que no era un lenguaje que tuviéramos que asociar como una zona geográfica española, porque no es una zona geográfica española, estamos hablando de una zona de Estados Unidos. Entonces, bueno, pues esa para mí fue la mayor complicación, distinguir eso. Y bueno, pues esa ha sido tal. Lo demás, más o menos, pues lo dicho, al traducir cómics de esa época, pues sobre todo que tienen humor, pues muchos juegos de palabras que hay que tener cuidado y también el tema de la época, ¿no? Pues hay que intentar que hablen como si fueran de los años 30. Ahí yo Ya, siempre tengo dos trucos. Bueno, leer mucho de esa época, especialmente leer muchos cómics, ¿no? Pues que hablen un poco como los cómics de esa época. Y luego siempre me vienen a la cabeza frases que decían mis abuelos, ¿no? Que yo me acuerdo mucho de conversaciones con mis abuelos, entonces decían una cosa que hoy en día no se dice, me acuerdo de eso, y ya no expresamos de esa manera. Entonces yo esa expresión en cuanto puedo la meto, porque son frases que si las dices todo el mundo las conocemos, porque todos nos hemos relacionado con nuestros abuelos o con nuestros padres o con quien sea, pero que sabemos que ahora ya no se dice. Y esas son básicamente las cuestiones importantes. Luego ya hay casos particulares que, bueno, pues se van solucionando como se va pudiendo. sí, 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 sí. Bueno, ahora hemos estado hablando bastante de traducción, pero bueno, el dibujo en los dos casos es impresionante. Y también en cada caso con muchos recursos de fondos, ¿no? De coches, de decoración, de ropa también, ¿no? Es decir, que como hay estos contrastes entre ricos y pobres y tal, el tema de la ropa es súper importante y eso es absolutamente fascinante en todos estos cómics que estamos hablando, ¿no? Es un tema, el tema del dibujo también es absolutamente impresionante. Y bueno, yo creo que hay recorrido, es decir, que todavía tenemos varios años todavía por publicar y si acompañan las ventas, vamos a tener Lifaner para unos cuantos años. Pero bueno, ahora me consta que estás trabajando en otra línea, digamos, en otro tomo, que es totalmente independiente de todo lo que hemos hablado hasta ahora, ¿no? Sí, bueno, estoy ahora mismo traduciendo. Para que salga, esperemos, en Navidades, ya lo ha anunciado Diablo, unas páginas dominicales que se publicaron del Mago de Oz al principio del siglo XX en los periódicos estadounidenses, que es una mezcla de cómic con prosa, porque la parte, digamos, escrita, los relatos son obra del propio autor del Mago de Oz, de Frank Ah, Baum. Y bueno, pues con un ilustrador, con Walt McDougall, pues hicieron unas páginas dominicales que son, la verdad es que una maravilla, porque tienen relatos de Oz, pero también esa interpretación gráfica de McDougall. Y en este tomo se complementa con una serie paralela que hace el ilustrador original del Mago de Oz, porque como al ser un cuento ilustrado tenían los derechos de explotación de los personajes y como se pelearon a raíz del musical que hicieron en 1902, pues los dos pensaban que lo podían explotar, entonces cuando uno lanza la página dominical, pues el otro lanza en otros periódicos otra página dominical. Es interesante porque, bueno, son obras muy interesantes a nivel de tanto narrativo como de ilustración, pero también es muy interesante esta cuestión, ¿no? De decir, mira, las páginas dominicales eran tan importantes que en este momento que tenemos un éxito y que además se hace previo al lanzamiento del segundo libro, pues vamos a utilizar unas páginas dominicales para mantener vivo Oz, para hacer publicidad, etcétera, etcétera. Pero luego resulta que si una agencia lanza unos periódicos, lanzan una serie del Mago de Oz, pues intentan otros hacerle la competencia ya. con otra serie con el ilustrador, por lo dicho, ¿no? Esta historia de que los que somos lectores de esa época sabemos de que si tenemos Barrollos, tenemos Flash Gordon, etcétera, de la competencia, pues se muestra aquí, ¿no? Como era una industria tan importante que se hacían en la competencia entre sí los distintos periódicos y las distintas compañías para rentabilizar los posibles éxitos. Bueno, aquí tenemos la suerte de que lo podremos ver todo a la vez. Todo viene en un solo tomo porque no fue una etapa muy larga, fueron 5 meses en el caso de la obra de Baum y 3 meses aproximadamente en el caso del espantapájaros y el hombre de hojalata de Denslow.
que era el ilustrador, con lo cual se pueden recoger en un solo tomo, que será lo que Claro. bueno, tengo que terminar ya en breve para que se Claro, pueda claro. publicar en Bueno, pues Navidad. enlaza perfectamente con todo este discurso que estamos haciendo de recuperación de clásicos, en este caso clásicos de Estados Unidos. Sí. Ha sido una conversación estupenda, ha sido muy interesante todo lo que hemos hablado. ¿Hay alguna cosa que quieras comentar que no haya salido en la charla? No, yo creo que la verdad es que ha sido bastante completo. Solo animar a si hay alguien que está escuchando que realmente entiendo que le gusta el cómic, pero que no está acercado tanto a los clásicos, animarle a su lectura, porque voy a empezar siempre digo la importancia de la historia, pero a veces cuando dices eso te vas a encontrar con unas historias que son muy aburridas, pero que tienen una importancia histórica. No, yo creo que no, yo creo que se va a sorprender de lo Eh, divertidas que son estas historias que se están publicando. Yo diría que prácticamente todas estas dos que hemos hablado, pero prácticamente todas las que han salido en la línea son historias donde son muy entretenidas, son muy divertidas y además desde el punto de vista de cómic una capacidad narrativa enorme. Y luego, por supuesto, sí, pues sí, tiene esa cuestión adicional de que realmente si te gusta el cómic, pues es interesante conocer, ¿no? De dónde vienen las cosas y por qué, cómo hemos llegado al momento en que estamos actualmente. Exactamente. Oye, pues muchísimas gracias por todo tu trabajo y por tu dedicación y aportación. Y bueno, y espero que tengamos más oportunidad de poder hablar en el futuro, señal de que continuamos trabajando y continuamos publicando, digamos. Esperemos que sí, esperemos que nos volvamos a ver. Muchas gracias por invitarme y nada, hasta la próxima. No, gracias a ti, ¿eh? Estamos en la presentación virtual de los cómics de Lee Fabner y Bringing Up Father y hemos hablado con Francisco Sáez de Adana, el traductor de estas obras. Oye, muchísimas gracias, Kiko, y hasta la próxima. Hasta la próxima, Jordi. Adiós.